lo de ahora es eminentemente corto, ya porque nosotros hemos hecho actividades prácticamente. Bueno, y desarrollando aprendizaje dentro de estas mismas actividades. Las actividades que hemos estado trabajando, que son estas, ya, han sido simplificadas respecto de lo que habíamos estado trabajando en el colegio. Ya si las actividades del colegio eran 7 preguntas y que había que hacer un afiche, que había que salir a hacer alguna encuesta a la calle, qué sé yo, no, eso se eliminó, se simplificó solamente para que trabajemos en lo esencial. Me gustaría que revisáramos, más allá de revisar guía por guía, me gustaría comentarles cómo ha sido el trabajo hasta el momento. ¿Ya? Sé que hay algunas guías que me quedan como pendientes de revisar, pero quiero enfocarme en... el esquema. Ya sí, el esquema. Esto era re simple, era ver el video, ver el mapa y hacer un esquema como tipo mapa conceptual ya de lo que salía ahí. En realidad no es mayor problema. Sistema nervioso, drogas, acá. Que era solo la actividad. Ya, acá cosas generales que en realidad está relacionado con el otro video, perdón, con la otra guía, la que viene después, ya, es el análisis de gráfico y poder contestar algunas preguntas basadas en evidencia. Y en eso yo fui como bien catete en muchos aspectos, en muchos momentos, ya cuando me respondían las preguntas del gráfico y no aludían al gráfico precisamente, o que inventaban cosas respecto del gráfico, o que me respondían acá las preguntas cuáles son las razones de no sé qué, o qué relación hay entre dos cosas, y no y eran como respuestas basadas en lo que yo creía, en lo que yo quería saber. ¿Cachai? Entonces, vamos a lo siguiente. Tenemos acá este gráfico y habla sobre la evolución de la prevalencia del consumo de estas tres drogas, marihuana, cocaína y pasta base, entre estos años. Acá una de las preguntas era ¿qué relación se puede establecer entre la marihuana, la cocaína y la pasta base? Relacionado directamente con el gráfico, ¿ya? Vamos a ver algunos puntos específicos del gráfico. Estos son los años en los cuales se hacen las mediciones, ¿ya? Este es el color azul que corresponde a la marihuana, cocaína rojo y pasta base en verde. Acá hay algo que esto es como parte del aprendizaje nuestro de lo que corresponde a la asignatura. Al analizar el gráfico, chiquillo, hay distintas cosas que nos podemos dar cuenta y una de esas cosas es esto. Ese asterisco está vinculado con su información que dice acá y dice variación significativa del 5%. Cada vez que en un gráfico veamos una marquita, ya sea un asterisco o una cruz o algún símbolo, nos está indicando algo. Esto significa, en este caso significa que hay un 5% o sea, hay un 95% de seguridad o un 5% de error, ¿ya? De que la diferencia que se encuentra entre la marihuana y entre el consumo de marihuana y el resto de las drogas que se explican acá, ya es diferencia significativa. ¿Qué significa diferencia significativa? Significa que podemos decir que efectivamente son diferentes. ¿Qué significa esto? Si yo comparo cocaína con pasta base, las que están acá abajo en rojo y en verde, ya me doy cuenta que efectivamente sí, cocaína es poquito más alto que pasta base, pero no puedo tener yo la confianza de que efectivamente hay un consumo diferente, de que cocaína es más alto que pasta base. Si yo lo veo así y no veo que hay un asterisco entre medio, digo, no hay diferencia significativa, es exactamente el mismo consumo. Sin embargo, si yo comparo la marihuana con el consumo de cocaína, hay mucha diferencia. Entonces yo estoy un 95% seguro, por eso acá un 5, o sea, un 5% de error, estoy 95% seguro que el consumo de marihuana es más alto que el consumo de cocaína. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, si ustedes me respondían marihuana es más alta y cocaína es más alta que pasta base, pucha, en realidad si ustedes lo ven dicen, sí es verdad, pero en realidad respecto al análisis estadístico que se hace aquí, por la existencia de este asterisco que está explicado acá, nos dice que no, que efectivamente no hay diferencia significativa entre estos dos, sino que está entre este y el resto. Ya, espero no haber sido tan enredado en este sentido. Ya, la presencia del asterisco en el gráfico nos indica que hay diferencias, ya, entre este y el resto. Estoy 95% seguro. Por lo tanto, donde hay más, es obviamente donde ha subido más, es en el consumo de marihuana. El resto podemos decir con confianza que se ha mantenido prácticamente
inalterable. Ahora, respecto a otro tipo de preguntas, chiquillos, por ejemplo, ¿se puede afirmar que la marihuana es la puerta de entrada para el consumo de otras drogas duras? Ahí ustedes podrían haber apelado a sus conocimientos previos o a una investigación que lo que diga otras fuentes confiables. Por ejemplo, las que salen acá. Acá se menciona el SENDA, el Ministerio de Salud y otros artículos. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que ustedes, y así como para el futuro, en las próximas guías que haremos, cada vez que ustedes hagan este tipo de respuestas donde ustedes vean que me están preguntando por algo y que no sé dónde está la respuesta, bueno, voy acá a la parte de los recursos. O sea, si ustedes me dicen, según Senda, en la página tanto, indica que el consumo de marihuana puede ser considerado la puerta de entrada porque bla bla y da las razones. Ya en realidad si ustedes dicen que sí porque sí, en realidad no me está dando mucha información. En realidad son de esas dos cosas que yo quería compartirles respecto de este tipo de trabajo: el análisis del gráfico y la forma de responder. Por eso hay algunos alumnos que yo les dije que respondieran de nuevo o que corrigieran su análisis del gráfico o que se refirieran a alguna fuente, ¿ya? Cosa que después en este trabajo es bien similar. Ya acá estas tres preguntitas que eran más originalmente, ya, dice lo mismo, es el mismo tipo de trabajo, chiquillos. Analizan bien el gráfico. Acá donde hay una variación significativa, acá mira, acá justamente está el asterisco ya respecto de este. Eso significa que efectivamente el consumo de alcohol al mes es mayor que el consumo diario de tabaco. Para mostrarle más claramente lo que nos referimos con el tema de las diferencias estadísticamente significativas que nos encontramos en los gráficos, tengo este gráfico de acá, ya que muestra la felicidad medida en sonrisas cada 10 minutos en 5 circunstancias diferentes: en el dentista, comiendo un helado, viendo tele, haciendo yoga o haciendo running. Y nos muestran estos resultados. No sé si esto habrá sido real o no, pero me parece bien para mostrar el tema de la diferencia significativa. Que hay cosas que definir primero. Esta T que nosotros vemos acá se llama desviación estándar. Está en cada una de estas muestras, ¿ya? Y nos indica cuán dispersos se encuentran los datos para esta muestra. Eso quiere decir que, por ejemplo, para los que comen helado, la cantidad de sonrisa o de felicidad para los que comen helado se encuentra entre este valor, que está poquito pasado del 10, y otro valor que se encuentra a la misma distancia, que vendría siendo como por acá, que se encontraría por acá, no sé, pues el 8. Lo que se muestra aquí como el término de la barra corresponde al promedio de ese valor. Ya, en realidad no es solamente el promedio, es una fórmula estadística, pero para que tengamos una idea de a qué se refiere. Por lo tanto, este valor no es el real, es solamente el valor estadístico. Lo mismo pasa acá. Las personas que sonríen en el dentista van desde acá hasta más o menos acá. Y este vendría siendo algo así como el promedio. Y así, cuanto más grande es la desviación estándar, como por ejemplo acá también, cuanto más grande es la desviación estándar, más dispersos se encuentran los datos. Y mayor grado de dispersión nos da un poquito desconfianza respecto de los datos que tenemos, ya porque son menos precisos, se acercan, cuanto más grande es la desviación estándar, más imprecisos son los datos. Pero bueno, eso se arregla mediante ciertas fórmulas estadísticas que vienen a mostrarse acá. Por ejemplo, esta línea con el asterisco. Acá se hizo un análisis estadístico que no voy a ahondar en detalle. Ya uno, por ejemplo, se llama ANOVA. Yo no soy un especialista en estadística, ni bioestadística, pero para que sepamos que esta línea representa que entre este dato de acá y este otro dato de acá, ya hay diferencias significativas y se menciona o se explicita ahí con el asterisco. ¿Dónde más hay diferencias estadísticas? Diferencias estadísticamente significativas entre los que comen helado, ya donde comienza esta línea, hasta donde termina, y los que hacen running. ¿Ya? Es decir, podemos decir que efectivamente, estadísticamente, hay diferencias entre los que comen helado y los que hacen running. Podemos decir que estadísticamente los que comen helado son más felices que los que hacen running.
podemos decir estadísticamente, los que comen helado son más felices que los que hacen running. Por otro lado, veamos un ejemplo en el cual no se ven diferencias significativas. Por ejemplo, entre los que comen helado, acá, y los que ven tele. Entre los que ven tele y los que comen helado, uno ve, claro, los que comen helado son más felices de los que ven tele, así a simple vista, pero hay que considerar la desviación estándar. Y acá la desviación estándar es mucho más amplia que los que comen helado. Y además, acá en el test estadístico que se realizó, no se llegó a la conclusión de que estos valores sean significativamente mayores que estos. Por lo tanto, no se puso ni la línea ni el asterisco. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Estos son las mismas circunstancias que podemos encontrarnos en los gráficos que nosotros vemos en las guías, ya en las que hicimos y en las que vienen ahora. Ya ese hay que tener considerado el tema de las diferencias estadísticamente significativas, el tema de la desviación estándar, que cuanto más desviación estándar, un poco menos confiable el dato, pero eso se arregla con este tipo de test estadístico. Por otro lado, tenemos esto de acá, ya los P. El P nos indica el error. Cuanto más grande es el P, mayor es el error. Cuanto más pequeño es el P, menor es el error, y los datos que tenemos ahí nos dan más confianza. Por ejemplo, decimos acá que el P es igual a 0.0025. Eso quiere decir que se puede decir que ahí hay un error del 0.25%. Eso quiere decir que estamos con una certeza del 99,75%. En la guía dice que las diferencias significativas se ven cuando estamos con un P menor al 5% o menor al 0.005. ¿Ya? Eso es como un parámetro para determinar que estamos un 95% seguro de que los datos que se muestran son reales.